Dos. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy al APITOC número 17, donde vamos a hablar de un tema muy importante para la apiterapia, porque vamos a hablar de la apitoxina o el veneno de abejas, especialmente sobre la calidad que debe cumplir este producto y también algo sobre el proceso de extracción que está muy relacionado con la elaboración de productos para apiterapia, como por ejemplo cremas, gotas orales y presentaciones inyectables. Para eso, el día de hoy nos acompaña Liliana del Collado, desde Argentina. Liliana es una experta en el tema. Liliana, un saludo muy cordial y bienvenida. Hola, buenas noches a todos y es un gusto estar acá. Bueno, antes de comentarles un poco sobre la experiencia y el recorrido de Liliana sobre este tema, quería comentarles que pueden enviarnos sus preguntas desde YouTube o desde Facebook en el espacio de comentarios o en el espacio de chat de YouTube para que Liliana, al finalizar su APITOC, pueda responder esas preguntas en vivo. Esta es una oportunidad que ustedes pueden aprovechar para solucionar las inquietudes que tengan sobre este tema en vivo directamente con la experta. Bueno, para comentarles un poco sobre la reseña profesional de Liliana. Liliana del Collado es licenciada en desarrollo apícola, tiene más de 40 años de experiencia en apicultura, en salas de extracción, en producción apícola, en calidad y en información a asociaciones de apicultura. Es consultora, asesora y capacitadora. Bueno, Liliana, quería antes de que comenzáramos con tu APITOC, que nos comentaras un poco sobre por qué comenzaste, por qué te interesó el tema de la apitoxina, el veneno de abejas. Bien, bueno, la pitoxina siempre la he escuchado hablar, sabía de las bondades de la pitoxina, y en un momento dado me encuentro con un médico que aplicaba pitoxina y me contaba de la dificultad de conseguir apitoxina. Le digo, bueno, será cuestión de ponernos a extraer apitoxina. Y así empecé a extraer y a hacer, o sea, ir leyendo obviamente y haciendo las distintas pruebas para ver sobre el método, cómo era, qué era mejor, qué había que corregir. Si bien todo el tema del extractor de apitoxina ya estaba, pero ver las diferencias y qué era lo que había que corregir para poder sacar apitoxina. Y bueno, me llegó a interesar mucho el tema y bueno, me dediqué a eso. Bueno, y para poner un poco en contexto a las personas que en este momento nos están viendo, uno de los, digamos, mm, problemas que ha tenido la apitoxina o la producción de apitoxina ha sido la estandarización de la calidad. Y eso es supremamente importante para poder elaborar productos realmente efectivos, pero también seguros en el uso de la apiterapia. ¿Cuál ha sido, cómo ves tú en este momento más bien el estado del arte en general de la producción de veneno de abejas, de apitoxina, en términos de estandarización de calidad? Yo creo que le falta el estudio de estandarización en realidad. Eh, Faltan muchas cosas. Por ejemplo, hay muchos apicultores que desconocen el tema. Cuando uno dice apitoxina, ¿qué es la apitoxina? Siendo apicultores de años, el veneno de la abeja. Ah, el veneno de la abeja lo conocen como la parte de la aguijoneada, no en el inyectable. O sea, le falta mucha difusión. Además, si bien se dice que se ha intentado, pero que no se ha podido, que una de las dificultades es la estandarización, que no se ha hecho estandarización, porque si nosotros miramos, lo que más encontramos son investigaciones o estudios
sobre las bondades de este veneno, de esta pitoxina, en cuanto a terapia, ¿sí? A enfermedades y demás. También hay hecho estudios sobre lo que es mejor o cuáles son las condiciones para el equipo. Se ha avanzado mucho en distintos equipos de extracción de apitoxina, ¿sí? Pero falta la estandarización como para que se pueda incluir, que será largo quizás el trabajo en la farmacología y en la medicina, ¿sí? Porque si no tenemos una estandarización segura, mal la van a poder utilizar porque va a variar siempre los componentes que tiene. Entonces, hay que trabajar en eso, no es difícil. Lo que vamos a ver hoy, cuáles son esas variaciones y por qué se dan. Y en este caso, lo que tiene que, la parte más importante es la producción, digamos, los apicultores, ¿sí? Y de todos los elementos de que entra la pitoxina, todos los productos de la colmena, el menos estudiado es la apitoxina, tanto para la miel, el propóleo, la jalea real. Está todo estandarizado, tenemos los parámetros que son válidos internacionalmente. Pueden variar un punto, dos, que no hay diferencia, pero ya está hechos esos estudios. Entonces, en realidad falta hacer la estandarización. Si nosotros miramos las distintas estandarizaciones que se han hecho, o estandarizaciones, no, mediciones, vemos que hay una gran variación, pero hay variaciones entre una colmena y otra de un mismo apiario, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y es más, y tiene que haber capacitación en los apicultores que lo puedan hacer para que sepan que tienen que hacer un producto seguro, como todos, ¿no? De todos los productos de la colmena igual. Y también está el tema que por eso mismo, no estar estandarizado, no se puede comercializar, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay 3,5 millones de colmenas. La mayoría de los apicultores sí les gustaría sacar apitoxina incluso como un valor agregado más a la producción, ¿sí? Para exportar, por ejemplo. Claro. Pero dicen, no lo podemos vender. Entonces, ¿qué hacemos? No producimos porque no hay venta. Y tampoco hay más cantidad de apitoxina porque no se produce. O sea que es todo un círculo. O sea, hay algo para hacer muy importante ahora. Además, para la apiterapia que se utiliza apitoxina, se necesita un buen producto estandarizado para saber la dosificación o el uso, para que tenga un resultado claro, sí, el esperado. Así es. Es curioso cómo lo que tú comentabas, hay productos de la colmena, ya que cuentan con estandarización, digamos, con grado farmacéutico. Uno ve, por ejemplo, el ejemplo del propóleo, especialmente en Brasil, donde han desarrollado bastante ese tema, y que no haya ocurrido eso con la pitoxina cuando es uno de los productos con mayores aplicación terapéutica dentro de los productos de la colmena, ¿no? Eso me parece curioso. Sí, lo que hay que hacer es un protocolo de producción y una estandarización. Y a partir de ahí, bueno, no creo que sea muy fácil lograr que lo incorporen, pero bueno, ante la evidencia, no va a haber, no sé cómo se hará, pero se va a lograr hacer, creo yo. Hoy decimos, hay algo que sí es cierto, que dicen no hay estandarización, no hay protocolo, bueno, pero una vez que eso esté hecho, ¿qué otra cosa puede aparecer? No sé, pero bueno, hay que hacerlo. O sea, toda la producción en campo tiene un protocolo que en cuanto a algunas de las cosas que vamos a ver en sanidad y nutrición, ya está hecha. O sea, hay protocolos, distintos protocolos que se ponen en práctica, que nos están sirviendo para la apitoxina. Lo que sí hay que hacer son los estudios específicos en apitoxina.
van a ser varios, porque va a haber que hacerlo en distintos lugares y durante varios años, no porque lo hagamos una vez, no, o sea, va a ser un estudio bien hecho, ¿sí? Así es. Bueno, y para eso precisamente vamos a hablar hoy de ese tema. Ese va a ser el tema de Topi Talk, Liliana, sobre el cual pues eres una experta y que es supremamente importante. Recordamos a los que nos están viendo que el tema que vas a tocar el día de hoy va a ser la producción de la apitoxina, pero también los estándares de calidad que hay que tener en cuenta para obtener una apitoxina idónea para uso en salud humana. Voy a Exacto. compartir tu presentación y los micrófonos son tuyos, Liliana. Bueno, gracias. Bueno, empezamos con la apiterapia. Cuando hablamos de apiterapia, hablamos de todos los productos de la colmena, el néctar, jalea real, el propóleo, la cera, la miel y la apitoxina. De estos productos hay 3: la jalea real, la apitoxina y la cera, que es segregado por glándulas de la abeja. ¿Y la apitoxina qué es? Es un líquido complejo, mezcla de proteínas y péptidos con un sabor amargo, agria y secretada por las glándulas de veneno de la abeja. Ese veneno de abeja, con el aguijón, lo tienen las obreras para defensa de su hábitat, de su colmena. Y tarda en estar maduro aproximadamente en el día 19, 20 de su vida. ¿Sí? En cambio, la reina, que tiene el aguijón solo para otra reina, a las 24 horas ya está la apitoxina, el veneno de abeja, maduro. La apitoxina está compuesta por muchas sustancias. El 88% es agua. Después existen muchas, las principales, las más nombradas es la apitoxina, la meletina, perdón, que tiene más del 50% del peso total en seco. ¿Sí? La fosfolipasa, que tiene entre el 10 y el 12%. Entre melitina y fosfolipasa se llega a 70%. Después muchas otras componentes más que van a ir apareciendo más a través que se vayan haciendo estudios. La más conocida es la melitina por sus bondades contra el dolor de la artritis. ¿Sí? Si bien se utilizó desde hace miles de años, no es tan conocida la apitoxina ni es tan utilizada. En un principio, bueno, se utilizaba más que nada, era por medio del aguijón, ahora ya es inyectable, o sea que ya hay una producción de apitoxina. Ahora, tenemos que ver de qué colmenas debemos extraer apitoxina. Habíamos dicho que el tema principal es la estandarización, ¿sí? Bueno, ¿de qué colmenas vamos a extraer apitoxina? De colmenas fuertes, ¿sí? Fuertes le llamamos cuando tenemos cantidad de abejas, que estén bien nutridas, ¿sí? Y que estén sanas, ¿sí? Nosotros sabemos que las obreras tienen distintas tareas a lo largo de su vida, que no es muy larga, es 40 días en época de cosecha, que van cambiando por la edad. Primero, la abeja es nodriza, porque tiene desarrolladas las glándulas mandibulares y las hipofaringias para producir jalea real, que va a alimentar a las otras larvas.
Luego, esas glándulas se van atrofiando para dar paso al desarrollo de las glándulas de cereras. Entonces se dice que es constructora, porque produce cera. Y por último, la última tarea que tiene es guardiana, ventiladora y sale a recolectar. Eso es alrededor de las 10, 19, 20, que el veneno está maduro. ¿Sí? Por eso también necesitamos mucha abeja adulta, forrajera, para poder extraer la apitoxina de esa colmena. Es la colmena típica que nos va a producir apitoxina, que nos va a producir jalea real, que nos va a producir miel, ¿sí? Por las condiciones de esa colmena. ¿Sí? Hay protocolos que dicen, explican bien el manejo de esa colmena y obviamente va acompañada de la sanidad. Bien, para esa producción se asienta en 3 pilares, cualquier producción apícola o animal. Dentro del entorno en que se encuentra, del lugar que se encuentra, lo que va a valer no es la floración en sí, la especificidad de la flor, ¿sí? Lo que cuenta es el polen que tiene, la nutrición que va a tener la abeja y el néctar, ¿sí? No importa que sea monofloral o multifloral, eso no tiene importancia. Lo que nos está importando es la alimentación y la nutrición, carbohidratos y proteína, néctar y polen, ¿sí? Si una abeja, las abejas, no están bien nutridas por falta de polen o por falta de los aminoácidos y las proteínas que necesita en el momento en que es larva y que se va a desarrollar, mal podría producir una melitina de calidad. La melitina tiene 26 proteínas. Si la abeja no tiene esas proteínas, sus glándulas no van a producir una buena apitoxina, ¿sí? Entonces, muy importante el tema de la nutrición y la alimentación. Digo melitina por nombrar algo, por nombrar una, ¿sí? Ese es un ejemplo nomás. Pero necesitamos que las abejas estén bien alimentadas y nutridas. Si no, esa melitina no va a ser efectiva, no va a estar activada, ¿sí? Por ejemplo, o sea, si tiene el veneno, el saco lleno, pero todavía no está lista recién cuando sale a volar, ¿sí? Cuando ya está madura. Entonces, eso es muy importante en el momento de la cosecha. Si no, vamos a tener más promelitina que melitina. Y cuando se haga el tratamiento, no va a ser efectiva, porque no va a tener la concentración que tiene que tener. Entonces, alimentación y nutrición. Vamos a la sanidad. La sanidad también, si hablamos nada más que de varroa, por ejemplo, varroa se desarrolla dentro de la celda, se reproduce dentro de la celda, se está alimentando primero de la alimentación que tiene para la larva y luego de la pupa. O sea, esa abeja sale desnutrida, incluso muchas veces las vemos que salen con las alas deformes. Además, cuando emerge de la celda, la que entró y más las que han nacido, van a parasitar a las abejas, van a alimentarse de su hemolinfa y de los cuerpos grasos. Seguimos con abejas más desnutridas. Entonces, tampoco tenemos una buena apitoxina. Entonces, cuando se habla en los parámetros que se dan de cuánta melitina o cuánta fosfolipasa tienen la apitoxina extraída, es muy variable, porque no estamos controlando la variable de nutrición, por ejemplo, y de sanidad. ¿Por qué tenemos distinta
distinta cantidad de melitina o fosfolipasa o cualquiera de los otros componentes en esa colmena, y la de al lado tiene mucho menos o mucho más, si están en el mismo lugar. Es por el estado de la colmena, ¿sí? Entonces, la variabilidad la vamos a poder saber, o la estandarización, cuando tengamos estudios hechos, pero que no sea nada más que el análisis del producto que se extrajo, ¿sí? Sino también intervienen las condiciones de alimentación, nutrición y sanidad. Esos son los parámetros que tenemos que tener controlados para poder estipular cuál es la estandarización, ¿sí? Otro tema que dicen que hay mucha variabilidad en la cantidad de apitoxina o variabilidad también en el saco de veneno entre la abeja europea y la abeja africanizada. Bueno, en cuanto a la cantidad que tiene de veneno que tiene en el saco, sería lógico porque la abeja europea es mucho más grande que la abeja africanizada, o sea, por tamaño. Pero también dicen que la abeja europea tiene mayor cantidad de melitina que la africanizada, y que la africanizada tiene mayor cantidad de fosfolipasa, algunos de los estudios. Entonces, ¿es por la genética o es por la alimentación y sanidad? O sea, tenemos que tener otros parámetros para poder medirlo, ¿sí? Entonces, eso es básico para poder tener, en primer lugar, una apitoxina de calidad, ¿sí? Teniendo estos parámetros, sabemos que la abeja va a producir una buena apitoxina. Y entonces, a partir de ahí, podemos trabajar con la estandarización, ¿sí? Probablemente, seguramente, van a aparecer otros parámetros a tener en cuenta. Por ejemplo, pero esos ya no son manejables por nosotros. Por ejemplo, el medio ambiente, el clima, el lugar en que esté. Pero también son para tener en cuenta el hecho de que tenga una buena nutrición. Pero bueno, por ahí un año nos viene mal en cuanto a la floración, y bueno, ahí tenemos que hacer un manejo para que esa abeja esté bien nutrida. O sea, son todas cosas a tener en cuenta para tener una buena calidad. Y es necesario que se sepa lo que tiene que tener la colmena que vamos a extraer para poder hacerlo, o sea, la capacitación para los apicultores. El equipo de extracción. Hay muchísimos equipos de extracción. Cada vez hay más y más sofisticados. Este es uno de los básicos, de los primeros. Consta de un emisor de impulsos eléctricos, ¿sí? Que está conectado a una batería. Ahora ya vienen para carga solar, ¿sí? Es este que vemos acá. Y esos impulsos eléctricos van a ir a parrillas, le llaman parrillas, hay varios modelos, muchos modelos. Esta, por ejemplo, que están viendo acá, en la parte inferior hay como una bandeja donde van 2 vidrios, ¿sí? Los tamaños son similares, porque tiene que estar en el ancho de la colmena, y esos 2 vidrios están protegidos por un látex. También viene, como se ve arriba a la izquierda, un marquito de madera que se coloca esa parrilla y se coloca dentro de la colmena, ¿sí? Como se saca un cuadro y se pone ese vidrio, ¿sí? Entonces, cuando empiezan los impulsos, una vez que están todos colocados, se conecta el emisor de la corriente. Entonces, la abeja
siente esa descarga eléctrica y va a atacar, va a picar, va a clavar, va a querer clavar el aguijón por entre las parrillas, que se va a encontrar con el vidrio que tiene el látex. El aguijón no lo puede clavar, pero cuando el aguijón toca al vidrio, esa microgota queda ahí, ¿sí? Y la abeja se va, no pierde el aguijón. Se dice que lavar de acuerdo a la edad que tenga esa abeja puede recuperar un poco de la pitoxina, pero por lo demás sigue su vida normalmente, naturalmente, digamos, ¿sí? Esas son las parrillas que se colocan para extraer la pitoxina. Los vidrios son de distinto tamaño, de acuerdo a la parrilla que tengamos, y ahí lo estamos viendo. Es importante que tengan los bordes redondeados, si no rompemos el látex cuando lo ponemos. Abajo a la derecha vemos que hay un vidrio que tiene el látex, ¿sí? Y el otro no tiene látex. Ese látex permite que la pitoxina quede resguardada de cualquier polvo, suciedad, lo que sea, y que no esté en contacto con el aire, ¿sí? Entonces, después se deja secar y ahí vemos que queda como esmerilado. Esa es la pitoxina que ya está seca, ¿sí? Yo les digo que no tiene que tener contacto con el aire. La pitoxina es muy sensible a la luz solar directa y a la humedad, ¿sí? Si toma humedad, si el ambiente es húmedo, se produce un fenómeno, dicen, de oxidación, ¿sí? Y pierde propiedades. Se nota porque cuando nosotros raspamos la pitoxina, que nos va a quedar un polvo finito, es blanca. Y si estuvo en contacto con el aire, con humedad, no fue bien secada, queda marrón o gris, ¿sí? Es uno de los cuidados que hay que tener con la fosfolipasa. Bueno, ahí eran pruebas de la forma en que se cosecha más apitoxina, a ver qué era lo que pasaba. Nosotros vamos a poner, para utilizarla, vamos a poner la parrilla fuera de la colmena, sobre la piquera, ¿sí? Ninguno de esos está exactamente como tiene que ir en esa foto. Tiene que estar fuera de la piquera porque nosotros necesitamos la picadura, el aguijonazo, de las abejas adultas, o sea, de las pecoreadoras, de las que vienen de afuera, ¿sí? Por eso la tenemos que poner fuera de la colmena. Si nosotros la ponemos adentro, todas las abejas van a aguijonear. Las adultas, que van a ser las que menos van a estar, porque están en el campo, y las nodriza o las que están fabricando cera, las abejas que viven dentro de la colmena todavía, que no han salido. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si nosotros usamos ese marquito y las ponemos adentro o la ponemos por debajo, pero adentro de la colmena, va a ocurrir que vamos a tener muchas aguijoneadas de las abejas que no tienen la apitoxina madura, ¿sí? Vamos a tener más apitoxina en cuanto a peso, pero de mucho menor calidad. Es más, ustedes después van a ver, si lo hacen así, que en el látex les quedan las puntitas de los aguijones. O sea, son abejas jóvenes que al clavar el aguijón se sale y quedan muchas puntitas de aguijones ahí adentro. Esto es más o menos para hacer una comparación, como cuando nosotros cosechamos miel que tiene menos del 75% operculada. Nosotros sabemos que tiene que tener al menos 75% operculada para que no tenga humedad, ¿sí? Para que no pase el 18, 19 de humedad. Si nosotros cosechamos más miel desoperculada, ¿qué va a pasar? La miel se excede en humedad, se va a arder, va a tener problemas, ¿sí? Se desperdicia, no sirve. La buena y la mala, la operculada y la otra. En esto pasa exactamente lo mismo. Vamos a tener de las dos apitoxinas juntas.
nos quedamos sin apitoxina de calidad. Entonces, el método que se va a utilizar va a ser fuera de la colmena, ¿sí? Para que poder tener las abejas que necesitamos. Y también ahí estamos viendo, cuando nosotros colocamos las parrillas y encendemos el impulsor, vemos qué pasa en la colmena, porque ya estamos viendo qué cantidad de abejas tenemos. En donde tenemos abejas, tenemos parrillas con poca abeja, significa que estamos teniendo poca abeja adulta. O sea que algo nos está fallando. O sea, no nos va a pasar nada, pero sabemos que es una colmena a corregir. Bueno, una vez que nosotros tenemos los vidrios, que los protegemos del calor, de la luz directa, de la humedad, los llevamos y los hacemos secar, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahí? Se van a evaporar todas las sustancias volátiles, como por ejemplo la feromona de la alarma, ¿sí? En ese momento tenemos que trabajarlo con un protector, ¿sí? Contra las sustancias volátiles tóxicas, y cuando lo vamos a raspar también en una caja de vidrio armada como tipo una campana, porque es muy finito cuando se raspa y no lo vemos, pero vamos a sentir que nos empieza a arder los ojos y la nariz y demás. O sea, eso no hay que aspirarlo. Tenemos que tener cuidado de cuando lo raspamos, simplemente lo raspamos en un lugar seco siempre, le sacamos el látex y lo empezamos a raspar y lo acondicionamos en un frasco de vidrio, color caramelo oscuro, y lo protegemos de la humedad y de la luz, ¿sí? Bueno, rapidito, fueron los puntos principales. O sea, ¿es complicado extraer apitoxina? No. Hay que tener cuidado, hay que tener conciencia de que es algo que va a ser usado para un medicamento o para unas gotas sublinguales, para un inyectable, para crema de uso humano. Entonces tenemos que ser responsables en la calidad que vamos a producir. También es un producto más de producción para los apicultores. O sea, esto no interviene, no van a cosechar menos miel, ni menos propóleo, nada. No interfiere para nada. Y la cosecha, o la extracción, mejor dicho, se hace dejando pasar aproximadamente 21 días. Es lo aconsejable. ¿Por qué? Porque, bueno, en la abeja europea tarda 21 días en nacer. O sea, se recuperaron, se reciclaron, ¿sí? Todas esas abejas. 21 días está bien. Las africanizadas, la diferencia que tienen las africanizadas es que reaccionan mucho más al mismo estímulo que las europeas. Entonces lo van a ver porque los emisores de impulso vienen con una llavecita que la van a regular de acuerdo a la abeja que estén tratando. O sea, para una abeja africanizada van a tener menos impulso durante menos tiempo que con una europea que es mucho más tranquila y tarda más. Las africanizadas son muchos más también, son más cantidad. Otra cosa, a ver que sea puntual ahora que me acuerde, cuando ustedes colocan las parrillas en las colmenas, fuera de la piquera, a la entrada, y colocan y encienden el emisor, de a poco van a ver que se hace salen muchas abejas y están revoloteando y hacen mucho ruido alrededor de la colmena y empiezan a aguijonear.
cuando lo apagan, que eso depende también del tema de abejas, de la genética, del comportamiento defensivo de cada colmena, o sí, de todas las del apiario, obviamente, va a ser mucho menos para la africanizada. Lo apagan, lo dejan 10 minutos y las abejas solas vuelven a la normalidad. Entonces ahí recién van a ir a retirar las parrillas. Bueno, acá está. La pitocina será usada con fines terapéuticos. Por lo tanto, debe primar por encima de todo la calidad. ¿A qué me refiero? ¿Por qué tiene que primar la calidad? Porque es mucho, no sé si más fácil, pero sí van a conseguir mucha más apitoxina poniéndola con el cuadro dentro de la colmena. Sí, porque van a aguijonear todas, pero la calidad no es la misma, van a aguijonear todas las abejas. Entonces no se tienen que ver en ningún momento tentados a hacer eso, ¿sí? Porque tenemos que tener conciencia de para qué se va a utilizar esto. ¿Sí? Entonces, una vez, a partir de que tengamos una estandarización y tengamos buena calidad, vamos a poder trabajar. Y, por ejemplo, se puede analizar, el tema sería que si cada vez que se vende apitoxina se analiza, se saben los estándares que tienen, ¿sí? O sea que estaríamos en camino para poder seguir avanzando en esto, porque la apitoxina de calidad es la materia prima para producir las gotas sublinguales, las cremas, geles y el inyectable. Entonces necesitamos tener en cuenta muchas cosas. Esto fue a modo de ejemplo, ¿no es cierto? Pero bueno, es un largo camino porque no va a ser corto, no nos tenemos que engañar, no va a ser corto, pero es lindo, es interesante y es un desafío. Y hay que empezarlo en algún momento, cuanto antes, mejor. Bueno, no sé si nada más por ahora. Las preguntas. No escucho yo, David. No estoy escuchando. No escucho nada. Hola, hola. No sé si me está escuchando, me parece, ahí hizo un ruidito, capaz que sí. ¿Ahí me escuchas? Ahora te escucho. Perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Liliana. Con esto hemos tenido un resumen bastante interesante de los aspectos de calidad a tener en cuenta sobre el veneno de abejas. Respecto primero a los apicultores en el proceso de la extracción, ya que se entiende que están extrayendo apitoxina para venderlo a las personas, o a los laboratorios o a las empresas que van a transformar esa apitoxina en diferentes presentaciones farmacéuticas. Pero también este es un conocimiento importante o es información importante que deben tener en cuenta los apiterapeutas, porque les permite tener más elementos de juicio para saber si la pitoxina que están obteniendo o si los productos que están comprando cumplen con los estándares de calidad para poder ser usados en salud humana. Entonces, en ese sentido, este Apitoc es de muchísimo, muchísimo valor. Es para verlo no solamente ahorita en vivo, sino para volverlo a ver ya en grabado, porque trae información bastante valiosa. Tenemos varias preguntas, Liliana.
desde diferentes países de Iberoamérica, desde donde nos están viendo. Y hay una que nos envían desde Costa Rica, Esteban Portugués. Esteban precisamente es un emprendedor que está trabajando en un prototipo de colector, de extractor, eh, y, y va avanzando en este trabajo. Y una de las preguntas que nos está haciendo Liliana es, ¿cuánto pesa una picadura de veneno seco aproximadamente? No, la verdad que no lo sé. No sé si eso se ha medido. Claro, La porque picadura digamos, cuánto. la medida que está es la gotica Sí, de veneno de abejas que sale de, de, de la no, abeja. no lo sé. Sí se dice que también es muy, porque es muy variable eso también. Sí se dice que aproximadamente se necesitan 12.000 picaduras de abeja para 1 gramo, pero también tenemos que ver qué picadura, porque si son las picaduras de las nodrizas o de las que están fabricando cera, tampoco tienen ese valor. Es un valor de un veneno inmaduro, ¿sí? Así es. Entonces no sé cómo lo podrían medir eso. Sobre todo porque es un valor que varía mucho, lo que tú acabas de decir, ¿no? Eso varía mucho también la edad que tenga la abeja, ¿no? Incluso también la zona geográfica, la temporada o el momento del año. Es decir, Tal hay cual. varias variables que Sí, modifican lo que sería esta medida que nos está pidiendo Esteban. sí, 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 sí. Y además, cómo medirla, porque depende de abeja en abeja. ¿Sí? Sabemos, por ejemplo, que el saco de la abeja de veneno de la abeja africana es más chico que el de la abeja europea, así que ahí nomás ya tenemos una diferencia en cuanto a las gotas. Claro, ¿Sí? por supuesto. Bueno, Esteban también nos pregunta cómo se esterilizan los vidrios antes de trabajar la extracción. Bueno, los vidrios yo los paso con alcohol y los dejo secar. Perfecto. Esa es Y una pregunta. después se cubren con un látex y van a la parrilla y de ahí a la colmena. Correcto. Bueno, ¿qué forma es mejor para conservar la pitoxina? ¿En polvo, en frasco ámbar o en solución salina? Y pues también nos preguntan en qué proporción de solución salina. Porque por lo que yo lo tengo entendido y cómo lo hago, es en frasco ámbar en la heladera, en un recipiente cerrado y en la heladera. ¿Por qué? Porque la solución salina que vayan a hacer una mezcla, lo va a hacer de acuerdo a lo que se vaya a hacer. A ver, tenemos, por ejemplo, no sé si en todos lados lo miden igual, gotas sublinguales, 3X, 2X y 3X. O sea, tiene distinta dilución. Entonces, cuando seguramente eso lo van a ver en la próxima charla de elaboración, ¿sí? Pero es en seco. Así es. Eh, Ciertamente el veneno de abejas se conserva mejor, es más estable seco que diluido. Ya una vez se diluye, algunos de sus componentes son más lábiles y ya no es, no es un compuesto tan estable. Entonces, digamos ahí como para complementar un poco con la respuesta, evidentemente es más estable el veneno de abejas seco y ya se empieza a volver un poco más lábil cuando se diluye, por ejemplo en solución salina. Bueno, hay más preguntas, Liliana, nos están preguntando desde varios países. Nos dicen desde Ecuador el doctor Fernando Pinchado si tienes algún conocimiento sobre la pitoxina homeopatizada. Sí, yo lo que he escuchado que lo hacen en los puntos de acupuntura y demás, pero no tengo práctica ni la he visto hacer. Yo estoy Claro, más que nada con la parte de producción. así es. Sí, y respecto a las presentaciones homeopáticas, eh, claro, los que estén un poco familiarizados con el tema saben que maneja unas diluciones altísimas
en la mayoría, digamos, de las presentaciones homeopáticas, la concentración de apitoxina o de veneno de abejas es prácticamente indetectable, ¿no? Entonces, el discurso que se maneja ahí, la lógica terapéutica es un poquito distinta a la que se maneja dentro de la biomedicina o medicina alopática, en la cual, digamos que en la mayoría de los casos los resultados son dosis dependientes, ¿no? Bueno, nos preguntan, Liliana, ¿por qué las abejas, José Armando Benítez, nos pregunta por qué las abejas europeas y africanas desarrollaron aguijón y veneno y las nativas de América no? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, realmente, sí. No lo sé. Lo que sí sé es, bueno, que acá igual se utilizaba en América, no obviamente la pitoxina, pero se utilizaba la miel como medicina. También la apicerana no tiene aguijón y vino de Asia, no la teníamos en nuestro continente, pero allá sí había abejas también sin aguijón. Bueno, hay otra pregunta, Liliana, y es, digamos, ¿cuál es la importancia o qué aspectos hay que tener en cuenta sobre los materiales utilizados en el extractor para obtener una pitoxina de buena calidad, que no se vaya a contaminar fácilmente, que no se vaya a oxidar? ¿Hay algo respecto a los materiales que hay que tener en cuenta? Referido a cuando se está haciendo la extracción una vez que se trajo del campo, ¿sí? Sí, Se hace sobre vidrio, porque, por ejemplo, una forma para hacerlo, digamos, es como si fuese una pecera de vidrio, con la parte de arriba que se salga, que se saque. Entonces uno esteriliza todo eso bien, ¿sí? Toda la parte de todo el interior, que siempre está limpio, pero bueno, antes hay que hacerlo, que se seque bien, que esté bien seco, ¿sí? Y ahí adentro empieza el raspado, se cierra todo cerrado, el raspado y el envasado dentro de ese vidrio. Las manos entran como una cámara, como una campana, ¿sí? ok, Pero se puede hacer perfectamente y no está respirando, obviamente, todo el vapor, sí, el vapor o lo que vuela, pero todo ahí adentro, dentro como de una caja de vidrio. perfecto. Una pregunta que también nos hacen frecuentemente es, por ejemplo, cuando una abeja adulta deja una gota de su veneno, eh, tú comentabas en la charla que algo de ese veneno lo recupera de nuevo. Eso quiere decir que, digamos, esa misma abeja puede ser, digamos, periódicamente utilizada para la extracción de su veneno o una vez dejan esa No, botica, hasta ahí fue. no por el hecho por el hecho que, a ver, si la abeja picó, ¿sí? Es una pecoreadora que máximo va a tener 20 días desde la primera vez que sale a volar, ¿sí? De vida. Entonces, clavó el aguijón, dejó, de acuerdo a la edad, puede recuperar un poco de veneno, pero no vamos a ir a sacar hasta dentro de 21 días, ¿sí? Por eso se espera para tener abejas que puedan tener cantidad de veneno. ¿Sí? Es raro volver a ir otra vez y que nos toque la misma, o sea, tampoco sería, si recupera una parte. ¿Sí? Ya, bueno, nos pregunta Marino Amaya, ¿qué tanto tiempo de duración tiene aproximadamente un frasco de apitoxina, suponiendo que sea apitoxina en polvo? Digamos que conserve sus Según, propiedades. sí, según me han dicho de quienes la utilizan, 5 años. Sí, bien cerrada, bien acondicionada y apetoxina bien de calidad, digamos. O sea, Recuerda que sí, si tiene humedad o algo por el estilo ahí, ya cambia de color también. claro, claro.
Si, sin embargo, digamos, bien manipulada, bien extraída, bien acondicionada, podríamos decir que dura 5 años sin problema, Sí, en polvo. es raro que la guardemos tanto tiempo, pero bueno, está. Claro, claro. No, eso usualmente se utiliza casi que de inmediato, ¿no? A los pocos días, o tal vez Exacto. semanas, desde que Por fue, necesidad, que fue porque no extraída. se puede, claro. Claro, así es. Bueno, Liliana, definitivamente, ¿qué es lo que más hace que cambie de color la apitoxina? Es decir, se conoce dentro del mundo de la apiterapia que ese color blanco, marfil, es una de las características, digamos, organolépticas que indican que la apitoxina es de buena calidad, ha sido extraída de forma correcta. Es algo, digamos, que es la información que en general se conoce dentro del mundo de la apiterapia, pero ¿qué hace que existan esos cambios de color y qué tan, digamos, qué tanto se puede fiar uno de que X color es indicador de X calidad? Yo siempre que extraje apitoxina de distintos lados, siempre fue blanca, blanca, blanca. Eh, sí dicen que con humedad, o sea, no probé de sacar húmeda. Si uno la saca húmeda, es como escamitas, ¿sí? Lo he hecho, he sacado, pero no se guardó esa pitoxina en capacitaciones, que íbamos al campo, sacábamos apitoxina y después la raspábamos y no estaba lo suficientemente seca, pero era para mostrar el proceso, ¿sí? No sale ese polvo, salen escamas, como que raspáramos cera y sale mucho más fácil. Pero no se me ocurrió guardarla para ver cómo cambiaba el color. Pero sí, la literatura dice que cuando cambia de color es donde se produce ese fenómeno de oxidación. Yo creo que hoy por hoy, salvo que la saque uno o gente de mucha confianza, es como que tendríamos que hacer un análisis, ¿no? Para tener hoy por hoy la seguridad. Eh, que no es tan difícil, porque, a ver, si yo soy extractora de apitoxina, y bueno, no voy a vender cada vez que saque, la sacaré y la pondré toda en un frasco. Y después me harán un análisis de un poquito de esa apitoxina, como la miel, la muestra. Entonces, si yo fallo en sacar la calidad, bueno, seguramente esa persona no me va a comprar más. Pero por eso también es difícil la parte de la producción, ¿no? Pero todo se puede eh, hacer un protocolo, ir homologando, se puede llegar a hacer. Liliana, ¿qué aspecto, qué análisis de calidad normalmente se le debe hacer a la pitoxina? Muchas veces ese análisis de calidad lo hace el apicultor cuando extrae la pitoxina. Esto No, te lo pregunto porque, digamos, el apicultor o la persona que extrae la pitoxina debe saber, digamos, más o menos cuál es la composición de esa pitoxina que está sacando, pero también al mismo tiempo quien adquiere esa pitoxina debe saber qué calidad de pitoxina está tal cual, recibiendo, está comprando. ¿Qué tal cual. análisis normalmente se hacen? ¿Cuáles son los, digamos, los indicadores que se deben tener en cuenta? En este caso, estamos teorizando, creo mucho. Por ejemplo, por ejemplo, acá en Argentina no tenemos donde hacer análisis de apitoxina. ¿Sí? Sería Uruguay o México llevarla, por empezar. Eh, Tendríamos que tener primero los estándares, ¿sí? Supónganse, porque si uno se fija, hay estándares que dicen que va de 40 a 50 y otros van desde 50 a 58. O sea que hay apitoxina que tiene 78. Entonces, tendríamos que fijar unos estándares, por ejemplo, de la meritina. Se me ocurre a mí, yo no estoy en química, siempre digo estoy en producción, pero si hacemos un análisis de la meritina y la fosfolipasa, ya estaría. Y yo, cuando me refería a los análisis, cuando se lleguen a hacer,
¿sí? Por ejemplo, yo vendo apitoxina, no sé el costo del análisis, pero si yo tengo un frasquito de 15 gramos o 10 gramos, lo que sea, de apitoxina, el costo lo tendría que pagar el que lo vende, ¿sí? El productor. A ver, por ahí muchos apicultores van a decir, uy, el productor, no estoy hablando de miel, ¿sí? La miel son mucho más costosos los análisis en referencia al valor de la miel. Acá, en cambio, por el valor de la pitoxina se puede pagar un análisis. Ya de hecho, si yo estoy pagando para que me hagan un análisis, sé que tengo buena pitoxina también, ¿sí? Así que bueno, sería cosas, hay muchísimas cosas por hacer, por hablar y por llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? O sea, es todo trabajo pendiente a hacer. Pueden aparecer muchas cosas. Es más, cuando trabaja mucha gente puede aparecer muchas cosas más. Así es. ¿Cuál es tu posición o qué piensas tú, Liliana, respecto, por ejemplo, a la aplicación del veneno de abejas inyectable respecto a la picadura directa? Desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido como las diferencias que has visto? ¿Cómo ves un método respecto al otro? Yo por lo que he visto, bueno, lo he visto en mi madre también, el inyectable, el día que se lo dieron que no podía caminar ya, que la pudimos convencer para que lo haga. El día que se dio la primera inyección en las rodillas, dice, siento las piernas, fue inmediato, fue muy rápido, porque creo que va en el lugar justo, ¿sí? Porque obviamente tenía radiografía, sabía que dónde estaba el problema. Yo creo que el inyectable es más efectivo. No es que no sea efectivo la picadura de abeja, pero esto va al lugar justo. Entonces tiene esa ventaja y se puede ir poniendo de a poco, se puede dosificar, ¿sí? Eh, Creo que es mejor. No digo que no ande la otra, que no sirva, ¿no? Porque sirvió antes. Así que creo que es mejor. Claro, de hecho, por ejemplo, Maricela Hernández desde Chile nos pregunta, pues si no tiene apitoxina en polvo, que si puede utilizar la picadura. Claro que sí, es decir, Sí, 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 sirve, obvio que sí. Sí, es más, es lo que se hacía antes. O sea, pero si vamos a hablar de una hernia de disco, qué sé yo, de las articulaciones de la rodilla y se puede inyectar, es mucho mejor. claro, claro. Bueno, también nos están preguntando, Liliana, sobre contactos de proveedores de colectores. Esa información, si quieren, nos pueden escribir. Por ahí ya les enviamos a los comentarios el enlace del WhatsApp de soporte de la Organización Mundial de Apiterapia. Allí nos pueden escribir y podemos darles información al respecto. Hay personas, obviamente, que están interesadas en la extracción de apitoxina, muchos de los que nos están viendo, y es importante, digamos, asesorarlos sobre los extractores de apitoxina Sí. más adecuados. Sobre eso te quería preguntar, Liliana, ¿cuáles crees tú ya con toda la experiencia que tienes que son las características, por un lado, tecnológicas y de calidad que debe tener normalmente un extractor para que se pueda obtener una apitoxina de buena calidad? El extractor en sí no interviene en la calidad de la apitoxina, porque lo único que hace es el impulso eléctrico para que la abeja reaccione. Sí, eh, el tema es el impulso eléctrico que no llegue a matar a la abeja. Más que nada es eso. Y los elementos, los cables o la recubierta de los cables, las parrillas, que sea práctico, ¿sí? Que sea fácil de manipular. Hay algunos detalles que sí, que sirven. Es más, también adaptado al tipo de abeja. ¿Por qué?
porque si tenemos las rejillas preparadas por ahí para abejas africanizadas, que son chiquitas, y tenemos el tipo de abeja europea, la más grande, ¿sí? Por ahí nos llega a clavar el aguijón, ¿sí? Ha ocurrido eso en algún momento que pasó. Entonces, bueno, eso sí está para ver. Pero bueno, son detalles. Pero no varían mucho en uno y en el otro, varían en la forma. Y creo Claro. que un extractor de apitoxina que está a la venta tiene ya controlado todo el tema de los impulsos, la duración, la cantidad. Que haya sido ya probado en el mercado, que ya tenga, digamos, todas Exactamente. la experiencia y las pruebas necesarias. Sobre eso también te quería preguntar, Liliana, ¿qué características o qué elementos de seguridad hay que tener en cuenta al momento de extraer apitoxina? Es decir, para que no esté en riesgo la salud física de la persona que está extrayendo y de los seres vivos que estén alrededor, sean personas, Sí. sean animales. ¿Qué características de seguridad hay Una que tener en cuenta? máscara para no inhalar, ¿sí? Anteojos y guantes. ¿Sí? Es muy poco lo que lo vamos a manipular fuera de la caja. Y una vez que esté en la caja, estamos con guantes, está todo cerrado, o sea que vamos a raspar eso, incluso no lo vamos a ver, pero después sí van a ver que quedó polvo por toda la parte inferior, ¿no es cierto? Y lo vamos a envasar ahí mismo, adentro de la caja, lo vamos a pasar. Por eso cuando entramos ponemos el raspador, ponemos los frascos ya preparados, y ponemos todos los vidrios ahí adentro, ya sin, obviamente, sin el látex. Y se hace todo el trabajo ahí, o sea que no aspiramos nada. Pero de todas formas tenemos, si por las dudas, que nos olvidemos o que es tener sí una cubreboca y nariz y anteojos. Bueno, y tenemos la última pregunta de las personas que nos están viendo, Liliana. Nuevamente Esteban Portugués. Sí, ¿La presentación sublingual es efectiva? ¿Tú sabes algo muy de eso? efectiva. Te digo por experiencia. Sí, sí. Claro, el veneno de abejas, digamos, en sus formas farmacéuticas, tanto tópica, ¿no? Que pueden ser cremas, que pueden ser geles, emulsiones, como oral o Siempre sublingual. siempre tengamos en cuenta la calidad de la pitoxina. Ven, acá está. ¿Sí? Si nosotros estamos preparando una gota sublingual con una pitoxina que no sea de calidad, bueno, es como que no va a ser efectivo. Es muy efectivo, pero con una pitoxina, digamos, de calidad. Totalmente. Bueno, Liliana, solamente nos resta agradecerte muchísimo por este apitoque el día de hoy. Muchísimas gracias por toda la información que transmitiste. Es una información que espero sea de utilidad para todas las personas que nos están viendo en vivo y para todas las personas que nos van a ver ya en diferido. Espero pues que esta no sea la última vez que te tengamos en nuestros Apitoc, porque hay muchos temas sobre el tema de calidad de apitoxina y de extracción que se pueden tratar. Y a todas las personas que nos están viendo, recordarles que la Organización Mundial de Apiterapia está lanzando el curso de elaboración de apitoxina oral, tópica e inyectable, que estará al aire el próximo 17 de agosto. Las inscripciones se cerrarán el próximo martes 12 de julio. En los comentarios dejamos el enlace de nuestro WhatsApp de soporte para que se puedan comunicar con nosotros y les podamos brindar toda la información que necesiten al respecto. Muchísimas gracias a todos por su compañía y nos estaremos viendo de nuevo con otro Apitalk sobre un nuevo tema de apiterapia con una experta o experto sobre el mismo. Muchísimas gracias, Liliana, de nuevo por tu charla. Muchísimas gracias a ustedes.